El análisis FODA, algunas bases para cómo hacerlo, para cómo iniciar un análisis FODA, sabiendo siempre que hay una dinámica en la construcción de este tipo de herramientas. Esa dinámica que tiene que ser siempre circular según la cantidad de información que uno va procesando. Este es el esquema de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Un esquema simple. Es una herramienta básicamente para generar elementos para la dirección estratégica, es decir, la gestión en función de estrategias de la organización. Visualiza en el tiempo, va visualizando cómo la empresa debe hacer estrategias, de cómo debe definirlas e implementarlas, para ajustar su capacidad interna y su posición competitiva externa. Ahora vamos a ver que las capacidades internas tienen que ver con las fortalezas y debilidades, y la posición competitiva externa con las oportunidades y amenazas. Siempre el análisis FODA debe ser el resultado final de un proceso de diagnóstico y de acumulación de información. Las fortalezas y debilidades, ya lo dijimos, se refieren a los factores internos. Esos son los factores que uno puede gestionar. Siempre se dice que se gestiona sobre todo las cuestiones internas, los conocimientos y las capacidades que son internas. Y se gestiona siempre teniendo en cuenta que se gestiona siempre los comportamientos hacia adentro. De eso se tratan las fortalezas y debilidades. Todas las fortalezas y debilidades pueden resumirse definiendo las capacidades internas. Las oportunidades de amenaza son todos los factores contextuales de la empresa. En general le decimos mercado, pero son no solamente todos los mercados, sino todo lo que está fuera de la empresa. Pues se podría también hablar de lo que siempre decimos los stakeholders, los que están fuera de la empresa, los stakeholders no los internos, sino los externos. Es decir, no solo mercados, sino otro tipo de organizaciones e individuos que están fuera de la empresa. Los clientes, el Estado, etc. En esto tenemos menos capacidad de control, obviamente, y lo que se puede gestionar es, dependiendo, para usar el concepto que siempre decimos, es la interdependencia estratégica. Es decir, hay veces que no tenemos interdependencia estratégica o es muy pequeña, por lo tanto nuestra estrategia va a ser de adaptación. Entonces es mucho más difícil ejercer o definir estrategias e implementarlas sobre el área externa. Por lo tanto, las oportunidades y amenazas son menos gestionables. Eso no quiere decir que no se deba intentar hacerlo. Estas oportunidades y amenazas, esa situación externa de la empresa, va a definir su posición competitiva. ¿Cómo hacerlo? Directamente vamos a ver cómo se hace ese análisis FODA. Normalmente simplemente se ponen a hacer cuáles son de sentido común, pero habría que tener una guía para poder hacer esto, y algunas preguntas son interesantes para hacer una lista que en realidad debería tenerse siempre presente para revisar y ir acumulando preguntas para disparar el razonamiento sobre cada una de las partes del FODA. En este caso hemos puesto acá algunas que son, por ejemplo, las ventajas que tiene sobre las competencias en términos de costos, de técnica, de experiencia, de recursos humanos. Esto de cómo perciben los clientes y los proveedores, las fortalezas nuestras o las debilidades también, podría ser, pero eso ya lo vemos en el otro caso. En este caso de las fortalezas también deberíamos saber bien cuáles son nuestras fortalezas en términos de recursos humanos, cuáles son las cosas que se hacen bien, cuáles son los aspectos tecnológicos, y esto implica también un montón de cosas. Bueno, estos son ejemplos de cómo se pueden ir generando preguntas para poder después hacer las respuestas correspondientes. Es decir, que muchas veces sería bueno hacer las preguntas adecuadas. Esto es un listado como para que se pueda poner a trabajar en un FODA, pero lo que estamos proponiendo es un listado de preguntas primero para poder hacer un FODA adecuado. Ese listado de preguntas permanente
con la dinámica se va a ir mejorando. Las debilidades, bueno, la visión desde la competencia de nuestras debilidades, los procesos internos, si dinámicamente perdemos tiempo o no, en cuáles son los tiempos que estamos perdiendo para estos procesos, la percepción de los clientes nuevamente, y nuevamente lo tecnológico y la flexibilidad que tenemos respecto a las demandas que nuestros clientes nos proponen. En oportunidades, esto tiene que ver con análisis de mercado. Habría que ubicar a la empresa en el mercado y ver cuáles son las posibilidades que nos dejan como empresa dentro de ese entorno de mercado. No solamente dijimos los mercados, sino también, por ejemplo, las reglas. Esto ya lo hemos dicho varias veces, las reglas que son las que nos limitan o posibilitan hacer las cosas, eso hay que estudiarlo. Y después las otras reglas, que son las reglas sociales, las más informales, las instituciones sociales, en términos de hábitos de vida, que eso tiene que ver con las posibilidades que nos pueden generar los nuevos cambios de hábitos para nuestros productos. Las amenazas desde el otro lado, también desde el punto de vista de los mercados, qué posibilidades nos están dejando para nuestra posición competitiva, y los cambios que se prevén en esos mercados, y esto es un análisis que también puede hacerse bastante profundo con el análisis de los datos de mercado. Las tendencias demográficas, las cuestiones financieras y también las tendencias, análisis de tasas de interés, tipo de cambio, eso que es muy usual en nuestro contexto. Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo el tema inflacionario, para saber valorar adecuadamente nuestros productos. Son todos elementos que son muy importantes para nuestro análisis y que hay veces que nos perturban, pero bueno, con el análisis FODA podríamos tratar de ir ordenando. Siempre recuerdo que esto tiene que ver con el diagnóstico, y ese diagnóstico es un conjunto muy grande de herramientas que termina en este análisis FODA. Es decir, no se puede pretender hacer todo el diagnóstico con el análisis FODA y ponerlo simplemente acá. Obviamente que esto es un disparador, y dinámicamente, si tenemos necesidades de información o de procesamiento de datos, lo vamos a ver acá, y a partir de eso hacemos el ciclo de volver a hacer los diagnósticos, los estudios, las herramientas, y volver al análisis FODA para ver en qué situación estamos. La ventaja del análisis FODA es que permite sintetizar todo ese diagnóstico, poder definir las estrategias. Las estrategias que surgen del FODA en general van a ser definiendo a partir de las debilidades y fortalezas, es decir, a partir de las capacidades internas, ver cómo se pueden aprovechar las oportunidades que genera el entorno y tratar de defenderse o esquivar las amenazas. De esa manera, para ser más explícito, lo que hay que ver identificar cuáles son los factores estratégicos, es decir, cuáles son los elementos donde yo puedo definir una estrategia para hacer éxito, identificando cuáles son todos esos elementos, esquivando obviamente las amenazas y tratando de aprovechar las oportunidades, siempre con las fortalezas que puede buscarse una estrategia para consolidarla, y también las debilidades que pueden buscarse estrategias para minimizarlas. De esa manera voy a ir definiendo un conjunto de estrategias que pueden ser para mejorar nuestras capacidades internas y aprovechar las oportunidades externas. Ese sería un resumen del esquema, y esta sería también una forma de esquematizar la cuestión de las estrategias, un ejemplo de cómo podría hacerse. La dinámica es lo importante. Hay que aprovechar siempre en el análisis de diagnóstico y estrategias siempre, pero frente a un plan, que ese sería todo el entorno que siempre estamos definiendo
como marco para hacer todas estas actividades. Solamente las estrategias que se generan del FODA estarán bien ordenadas y están puestas en un plan donde yo voy a definir la posición sobre la competencia y voy a tratar de identificar cuáles son las necesidades que tengo para fortalecer mis capacidades, y eso va a ser en definitiva la rentabilidad que uno busca en el emprendimiento o en cualquier negocio. Siempre buscar las oportunidades y tratar de identificar, resolver el problema de mirar cuáles son las oportunidades. Eso es también un problema bastante complejo. Y es definir siempre estrategias de diversificación para clientes, generar clientes. Todo esto siempre dentro del marco del plan estratégico y en general el plan de negocios. Bueno, con estos elementos podemos iniciar un FODA, pero teniendo en cuenta siempre que tenemos que ir a buscar el conjunto de herramientas de diagnóstico para ir perfeccionando y generando procesos y consolidar esos procesos de diagnóstico para que sean permanentes en un círculo que incluya este FODA.